Hola, buenas tardes. Soy la doctora Norma Valderrábano. Quiero agradecer al comité organizador del 16º Congreso Internacional de Cardiología y especialmente a mi querida amiga, la doctora Leiden Suárez, por su gentil invitación que me permite estar esta tarde con ustedes. Voy a platicar sobre displasia arritmiógena del ventrículo derecho. Y primero que nada, otros agradecimientos a algunos de mis colaboradores por algunas imágenes que voy a mostrar en las que ellos han participado y no tengo ningún conflicto de interés. Primero que nada, me gustaría decirles que el término de displasia arritmiógena del ventrículo derecho es un término incorrecto que ya debemos dejar de usar. El término más adecuado es el de miocardiopatía arritmiógena. Si se trata de un caso en el que efectivamente solamente está afectado el ventrículo derecho, lo cual es lo más frecuente, está bien que digamos que utilicemos el término miocardiopatía arritmiógena del ventrículo derecho. Pero ahora cada vez con mayor frecuencia se están reportando casos en donde la afección es en ambos ventrículos y de hecho también se puede afectar de manera exclusiva al ventrículo izquierdo. Entonces, el término más correcto es el término de miocardiopatía arritmiógena. Es en realidad una miocardiopatía y no una displasia. Y como les digo, no solamente se afecta al ventrículo derecho, sino que se pueden afectar ambos. La miocardiopatía arritmiógena es una de las enfermedades que causan la muerte súbita en la gente joven. Estas enfermedades las podemos dividir en estructurales y en eléctricas. Y la miocardiopatía arritmiógena pues se puede ubicar en cualquiera de las dos categorías. Lo vamos a ir viendo a continuación. Como sabemos, la muerte súbita es aquella que ocurre de manera abrupta, repentina, inesperada en una persona previamente sana y que de manera rápida, inadvertida, cae desplomada al piso, está teniendo una taquicardia letal o una fibrilación ventricular y por lo tanto se debe de recibir desfibrilación de manera oportuna porque si no, pues esto conduce a la muerte definitiva del paciente. Este es un ejemplo muy típico de una taquicardia ventricular. Esta es la típica puntas torcidas que pues termina en fibrilación ventricular en muchos casos y en la muerte del paciente en el caso de que no se reciba una desfibrilación. Este es el caso de un niño que llegó al Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en donde yo pues estoy adscrita, y de no haber recibido desfibrilación de manera oportuna hubiésemos perdido a este pequeño. Podemos definir entonces a la miocardiopatía arritmiógena como un grupo de enfermedades del corazón y después les voy a decir por qué podemos definirla así, como referirnos a ella como en plural. Un grupo de enfermedades del corazón que se caracteriza por la presencia de anormalidades eléctricas y estructurales. Y ojo en la palabrita estructurales, porque estas afecciones estructurales pueden ser evidentes de manera macroscópica, ya sea con estudios evaluados con técnicas de imagen o bien con el estudio de la pieza cuando el paciente ha fallecido, pero también las anormalidades estructurales pueden no ser evidentes macroscópicamente, sino que se pueden visualizar solamente con técnicas de microscopía. Y la etiología de esta enfermedad es genética, por lo tanto pueden heredarse. Afecta principalmente, pero como ya lo comentamos, no exclusivamente al ventrículo derecho. Tiene una incidencia de 1 a 2.500 a 1 a 5.000 personas y se caracteriza típicamente por el reemplazo fibroadiposo de los cardiomiocitos y por este medio predispone a fibrosis, predispone a arritmias ventriculares y a la muerte súbita. También ocasiona dilatación, disfunción y puede dar lugar al cuadro clínico de insuficiencia cardíaca progresiva. Como les digo, la etiología es genética.
Dentro de los genes que más se han identificado como causantes de esta enfermedad son los genes que se encuentran en el disco intercalar. Como sabemos, el disco intercalar es el sitio de unión entre las células y hay un grupo de moléculas desmosomales que tienen una función en la adhesión celular muy importante, dentro de las cuales la placofilina 2 o la proteína PKP2 es una de las más importantes. Representa alrededor del 50% de los casos en los que se logra identificar la causa o la variante genética. Y este asunto en cuanto a la etiología genética de la enfermedad es muy interesante porque, por ejemplo, por comentarles algo, PKP2, que sabemos es una proteína estructural y por lo tanto anteriormente creíamos que solamente tenía funciones de adhesión y estructural a nivel del cardiomiocito, ahora sabemos que tiene otras funciones. Y estamos viendo cada vez con mayor frecuencia que las moléculas no solamente tienen una función, sino que pueden tener varias funciones, como es el caso de la placofilina 2, que se ha visto que también interactúa con el canal de sodio, con SCN5A, y por este mecanismo puede dar lugar pues a las anormalidades eléctricas y a las arritmias malignas que causan la muerte súbita, pero también puede tener anormalidad en la transcripción y entonces por la vía del calcio, de la liberación del calcio anómala, dar lugar a actividad desencadenada y otro tipo de arritmias como las que se aparecen en otras enfermedades como el brugada y la taquicardia catecolaminérgica. Y claro, si la función que más se afecta es la adhesión celular, pues dará lugar a mayor fibrosis y dilatación y se manifestará más como una insuficiencia cardíaca. Entonces, si bien dependiendo de la función que se afecte debido a la mutación genética, pues es la manifestación que podemos tener en los pacientes y estos tienen un espectro amplio, por lo cual podemos definirlas como un grupo de enfermedades porque todo esto es miocardiopatía arritmiógena. Hay otros genes también involucrados en la génesis de la enfermedad, estos son los más comunes. Vean aquí, además de placofilina 2, otra molécula importante desmosomal es DSP. Quiero que la ubiquen porque más adelante les voy a presentar un caso en el que encontramos una mutación en esta molécula. Y también hay otras proteínas que se han visto también pues causantes de la enfermedad que causan también otras enfermedades como miocardiopatía dilatada, como algunas otras canalopatías, la miocardiopatía no compactada. Actualmente tenemos criterios diagnósticos, de hecho se acaban de actualizar en el 2019 la Sociedad Americana del Ritmo Cardíaco actualizó los criterios diagnósticos y ahora pues no tenemos tiempo de revisarlos todos, pero el diagnóstico se considera que es definitivo cuando se cumplen dos criterios mayores o un menor o un mayor y dos menores, o bien 4 criterios menores pero de diferentes categorías. El diagnóstico es limítrofe o borderline cuando tenemos un criterio mayor y un menor, o bien 3 criterios menores pero de diferentes categorías. Y el diagnóstico es posible. Este es un grupo de pacientes muy difíciles porque pues, no sabemos realmente si tienen o no la enfermedad, tienen solamente un criterio mayor o bien 2 criterios menores pero de diferentes categorías. Esto de diferentes categorías es porque los criterios incluyen anormalidades ecocardiográficas, en la resonancia magnética, en la biopsia miocárdica, en la angiografía del ventrículo, anormalidades en el electrocardiograma y también se incluyen alteraciones en la historia familiar y las mutaciones genéticas. Como no nos da tiempo de revisarlos todos, les voy a platicar solamente de algunos que son muy pues, interesantes. Desde el punto de vista de los criterios electrocardiográficos, por ejemplo, les puedo mencionar la inversión de la onda T. La inversión de la onda T de las precordiales de B1
AB4 es muy sugestiva de miocardiopatía arritmiógena. Como sabemos, en los niños puede haber inversión de la onda T en los niños pequeños, en los recién nacidos, incluso en los lactantes. Pero conforme el niño va avanzando en edad, la onda T se va positivizando y se va positivizando de manera inversa. Es decir, primero se positiviza V4, luego V3, al final V2, y V1 puede estar todavía negativa en los adolescentes, incluso, como saben, algunos adultos pueden tener onda T negativa en V1. Pero ver a un paciente adolescente o a un adulto joven con inversión en la onda T de B1 a B4 es muy sospechoso de miocardiopatía arritmiógena. Esta ondita que ustedes ven aquí señalizada con esta flecha negrita es la famosa onda épsilon. Esta onda épsilon lo que nos traduce es un alargamiento en la despolarización y esto puede dar lugar a postpotenciales o potenciales tardíos que inician un proceso de arritmogénesis y puede ser la explicación de una despolarización muy prolongada y el riesgo de desencadenar una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Por lo que ver ondas épsilon es un patrón maligno de riesgo potencial de muerte súbita. La despolarización puede estar tan prolongada que entonces nos permite evaluar la segunda mitad de la despolarización y como ven aquí en esta figura, si esto mide más de 50 milisegundos, también es un factor de riesgo y de malignidad. Les voy a presentar rápidamente el caso clínico de un jovencito de 12 años que nosotros vimos en nuestro hospital. Él fue referido con diagnóstico de insuficiencia cardíaca refractaria y pues el niño realmente llegó en una etapa muy tardía o terminal de la insuficiencia cardíaca en clase funcional 4. Afortunadamente se trasplantó de manera exitosa rápidamente y el trasplante fue un éxito, pero después tuvo complicaciones y desafortunadamente falleció. Este es el electrocardiograma y la radiografía de tórax post-trasplante. Solamente se las puse para que las puedan contrastar con sus estudios originales. Y esta es justamente su radiografía de tórax original. Vean esta gran cardiomegalia con un índice cardiotorácico de 0.7. Y el electrocardiograma del niño antes del trasplante pues era muy patológico. Vean lo que habíamos comentado en relación a las ondas T, vean cómo tiene inversión en las ondas T desde V1 y pues hasta V4. Vean el complejo QRS que ancho y con estas muescas también nos hablan pues de potencial de malignidad porque nos traducen una despolarización muy anormal, muy patológica y muy prolongada. Y si analizamos con lupa este trazo, pues no muestra una onda épsilon muy típica, definitivamente que no, pero sí podemos nosotros evidenciar aquí, terminando la onda S, una muesquita, aquí una pequeña ondita al término de la onda S, que puede ser, si no una onda épsilon, pues sí nos puede traducir la presencia de un postpotencial tardío que puede meter a este niño en fibrilación ventricular y en muerte súbita. Con el ecocardiograma evidenciamos la gran dilatación biventricular. Había una dilatación importante tanto del ventrículo derecho, pero también del ventrículo izquierdo, con insuficiencia tricuspidia e insuficiencia mitral graves. La función ventricular estaba muy afectada, tanto en el ventrículo derecho, en el cual teníamos una fracción de acortamiento por áreas de 12%, pero también vean el ventrículo izquierdo, qué gran dilatación y una fracción de eyección también muy alterada. Y pues también se hizo un estudio con strain en el cual prácticamente todos los segmentos del ventrículo izquierdo estaban muy afectados con un strain global de menos 8.7. Cuando hacemos un ecocardiograma en los pacientes en quienes estamos sospechando miocardiopatía arritmiógena, es muy importante evaluar el infundíbulo.
Este infundíbulo pues era muy dilatado y lo que tenemos que hacer es indexarlo a la superficie corporal del paciente. Tenemos que obtener el infundíbulo en el eje largo del tracto de salida del ventrículo derecho y luego en el eje corto e indexarlos a ambos. Esto es parte de los criterios ecocardiográficos diagnósticos. Por supuesto, tenemos que solicitar una resonancia magnética cardíaca cuando sospechamos miocardiopatía arritmiógena. La resonancia en el caso de nuestro niño pues fue muy típica y nos dio un diagnóstico muy fino porque además de mostrar lo que ya el ecocardiograma nos había demostrado, una gran dilatación biventricular, un adelgazamiento muy importante de las paredes del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho. También se pudo observar ya zonas de fibrosis y sospechar por el comportamiento con gadolinio, el retraso tardío con gadolinio, se pudo sospechar pues la fibrosis y el reemplazo fibrograso por los cardiomiocitos. Aquí también podemos ver la gran dilatación infundibular en el tracto de salida del ventrículo derecho y recientemente de hecho se publicó un como machote para que los estudios de resonancia magnética cardíaca se nos reporten de una manera como más sistemática y como más homogénea, ¿no? Entonces, me pareció como una buena propuesta porque literalmente nos pone a palomear si con la resonancia magnética se cumplen los criterios menores y mayores para establecer el diagnóstico de miocardiopatía arritmiógena. Vean el corazón explantado de este niño que dilatado, tenía mucha grasa epicárdica y por la pared interna pues muchas trabéculas como que mala compactación, sobre todo en la pared lateral del ventrículo izquierdo y zonas de mucha fibrosis y en la pared lateral del ventrículo derecho ya de hecho el reemplazo fibrograso por cardiomiocitos. También con el estudio histopatológico se pudo identificar pues pérdida de cardiomiocitos, fibrosis extensa y depósitos grasos. Logramos estudiar genéticamente a este niño y encontramos en la molécula desmosomal DSP, que les decía yo que pusieran atención porque logramos encontrar la causa de la enfermedad con secuenciación masiva, buscamos todos los genes posiblemente involucrados y que causan otros tipos de miocardiopatías, no solamente la arritmiógena, y bueno, encontramos una de las moléculas que se ha reportado en casos de miocardiopatía arritmiógena. Este es el sitio de la variante genética en el gen y este es el sitio de la variante en la proteína. Y bueno, el tratamiento de la enfermedad depende de mucho de la presentación clínica. En el paciente que les acabo de mostrar, por ejemplo, pues el tratamiento fue el tratamiento óptimo para insuficiencia cardíaca y después el trasplante cardíaco. Pero, por ejemplo, en este otro caso, en una jovencita de 13 años, no había una afección estructural, por lo menos macroscópicamente hablando, con las técnicas de imagen con las que disponemos, no había una afección estructural tan importante, pero sí una afección eléctrica muy seria. Esta niña estaba todo el tiempo bigeminando y de hecho hacía rachas de taquicardia ventricular que la desmayaban. Entonces, lo que hicimos fue una ablación con mapeo electroanatómico. Este es el electrocardiograma inicial. Vean cómo está en bigeminismo todo el tiempo. Y pues pudimos identificar el sitio de máxima precocidad con mapeo electroanatómico de 37 milisegundos. Y vean el mapa electroanatómico, son dos proyecciones en AP y en PA. Este es el ventrículo derecho, el tracto de salida y los puntos café es donde administramos radiofrecuencia, el punto más rojo es donde iniciaba la taquicardia ventricular y pues logramos, vean cómo aquí aplicamos la radiofrecuencia
en el primer segundo de la radiofrecuencia rápidamente cambia la morfología de la extrasístole y en el siguiente segundo se va a la extrasístole ventricular y esta niña se logró curar la taquicardia ventricular. Entonces es un tratamiento exitoso con radiofrecuencia. Y para terminar, nada más decirles que los pacientes que tienen miocardiopatía arritmiógena no tienen bien establecidos los mecanismos de remodelación miocárdica en respuesta al ejercicio. Entonces, los pacientes diagnosticados no deben realizar ejercicio de alto impacto. Se les debe recomendar ejercicio de bajo impacto porque el ejercicio intenso los predispone a mayor deterioro, mayor fibrosis, mayor reemplazo graso y fibrograso y por lo tanto pues mayor riesgo de muerte súbita. Muchísimas gracias y fue un gusto para mí estar con ustedes.